Y otra de las personas que ha estado presentes en este curso que acaba de finalizar, Descarbonizar Gran Canaria, una mirada multidisciplinar, es la profesora en la Universidad de Las Palmas, Julieta Challenger, que ya saludamos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buena. Pues coméntanos, a grosso modo, cuál es la información que acabas de exponer en esta parte asignada a tu persona, que prácticamente te ha ocupado 2 horas. Al final se ha ido un poquito más. Sí, bueno. Nada, estaba muy bien, la verdad, porque era una cuestión de hacer una intervención divulgativa, que a veces el tema energético es muy complejo, es difícil de entender. Y bueno, espero que haya trascendido esa divulgación didáctica en el tema energético tan importante como es en Canarias, en Gran Canaria, frente al reto enorme que tenemos de la transición energética. Es verdad que lo que intentábamos ver hoy era por qué son necesarias el almacenamiento cuando hablamos de renovables y de la transición energética, y lo que queríamos poner de manifiesto es pues la variabilidad de las renovables no gestionables, como es la eólica y la solar, frente a unas necesidades de demanda que se pueden gestionar, pero que no todo se puede gestionar, pues derivan unas necesidades de almacenamiento que se tienen que cubrir de la forma pues más económica, más ecológica. Y bueno, pues ahí hemos estado hablando de las centrales de hidrobombeo, que a nuestro entender son los sistemas de almacenamiento no solamente más económicos, sino más ecológicos y con menor impacto y más sostenibles a largo plazo. Y hemos visto también posibles alternativas y debatido pues con los asistentes preguntas frente a alternativas, curiosidades que tenían. Año 2021, prácticamente ya lo cerramos, a puertas del 2022, y siguiendo, su ponencia comentaba que en el año 2040, si las cosas van bien en cuanto a renovables se refiere, además por necesidad, la realidad va a ser otra. Sí, la realidad debería de ser otra. El compromiso del Gobierno de Canarias, mediante además aprobación unánime del Parlamento, es decarbonizar el sistema energético de Canarias para 2040, y ahí lo que hemos contemplado es todo el consumo, no solamente de dentro de las islas, sino también lo que sería navegación aérea y por mar entre las islas. Entonces ha sido un trabajo arduo el que hemos hecho para primero saber qué demanda puede haber en el 2040, porque para saber qué tenemos que suministrar primero tenemos que saber qué demanda. Entonces ahí sí que hemos sido muy ambiciosos en un escenario renovable con una alta eficiencia energética, en la cual el transporte, que en la actualidad es 2/3 del consumo, pues hagamos un cambio modal de tal forma que el ejemplo que ponía, yo creo que todos lo entendemos. No se trata de coger un coche de gasolina y ponerle un motor eléctrico y enchufarlo como hacemos en la actualidad. Se trata de tener un cambio totalmente de mentalidad, y eso es un poco lo que prevemos que va a pasar en 2040. Más uso compartido, de coche compartido, más transporte público, cambio modal, o sea, modos activos, en bicicleta eléctrica, patinete eléctrico. O sea, cambiar la forma en que nos desplazamos. Hoy en día ocupamos en Canarias 1,2 personas por vehículo. Eso es un montón de gasto energético para muy poca efectividad, porque al final es muy poca gente transportada. Entonces, ese cambio es un poco a todos los niveles lo que hemos intentado introducir en las previsiones de demanda, es decir, qué pasaría si realmente tenemos un cambio de eficiencia desde el punto de vista de administración, personas, ciudadanos, instituciones. ¿Cómo afecta eso a la demanda? Es lo primero que hemos visto. Hemos visto también qué potencial de renovables tenemos en Canarias y en Gran Canaria, que es muy alto. Y luego hemos visto las posibilidades de almacenamiento que hay en Gran Canaria, centradas en centrales de hidrobombeo donde las presas ya están construidas, posibilidades alternativas de introducción de hidrógeno en determinados transportes y posibilidades de introducción, bueno, la segura introducción de las baterías, sobre todo en el transporte y a nivel distribuido, que eso va a ser, es lo que estamos viendo ya, de hecho, ¿no? Y ahorita le tengo que preguntar por Chira Soria, que desde luego que me imagino que también en sus clases habrá despertado cierto debate, si finalmente es realidad la espera de ese estudio de impacto medioambiental. ¿Usted cómo, desde su punto de vista, a la hora de analizar pros y contras, de qué lado se sitúa? Bueno, yo soy absolutamente favorable a la central. Los sistemas de almacenamiento que hemos visto hoy en día a corto plazo, las centrales de hidrobombeo, están categorizadas como largo plazo. O sea, tenemos dos retos de almacenamiento: el corto plazo, que son horas, incluso días, y el largo plazo, que es el estacionamiento estacional. Eso viene derivado de que tenemos más viento en verano y más sol en verano en Canarias, más viento por los alisios y más sol pues porque es la estación de verano.
y entonces tenemos un desfase entre la producción de renovables en verano y en invierno. Esto da lugar a unas necesidades de almacenamiento estacional, que tiene unas tecnologías que son otras. Y dentro del corto plazo, o sea, lo que sería el intradía, incluso pues, un par de días, estarían como tecnologías actualmente desarrolladas las centrales de hidrobombeo y las baterías. Algunas personas hablan también del hidrógeno, que podría ser un vector que se podría utilizar en el corto y en el largo plazo. El tema con el hidrógeno o cualquier vector intermedio es que para producir una unidad de hidrógeno necesitamos 3 de energía, con lo cual, de alguna forma, si quisiéramos producir una unidad de hidrógeno, de energía, necesitaríamos probablemente poner 5 en equivalente de eólica, o incluso más si fuera fotovoltaica. Entonces, bueno, pues eso al final hace que crezca demasiado el parque fotovoltaico, mientras que si utiliza directamente la electricidad, pues puedes optimizar el sistema y los precios. Entonces, quitada esa parte de hidrógeno, nos quedan las baterías y los hidrobombeos no solamente son más económicos, que lo son, sino son más ecológicos que las baterías. Las baterías tienen un impacto en origen enorme, se basan en materiales preciosos, litio, vanadio, materiales raros, que son costosos de extraer. Todos hemos visto los vídeos de las zonas de extracción con unos impactos ambientales muy, muy grandes. Y además materiales que probablemente en el futuro vayan a escasear y se vayan a disparar los precios. Pero independientemente de eso, aunque ese impacto no lo veamos en las islas, sí que vamos a ver el impacto de la reposición, porque las baterías duran una serie de ciclos de vida, tienen una serie de ciclos a partir de los cuales pues la vida se estropea. Es como la batería, para que todo el mundo lo sepa, es como una batería del coche. Claro. ¿Qué pasa con la batería del coche? Pues bueno, que cada X años la tienes que cambiar y todos lo asumimos, ¿no? Pues son lo mismo, las baterías para almacenar energía no son tan distintas. Y luego, pues bueno, lo que sabemos, no podemos tener descargas profundas porque si no se rompen, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay que reponerlas cada X años y cada X ciclos de vida. Y actualmente ya no solamente el reponerlas con la vuelta a extracción de los materiales y tal, sino que la reciclabilidad de las baterías en la actualidad sigue siendo muy baja. Hay muy pocos materiales que se reciclan, eso quiere decir que vamos a generar muchísimos residuos. Entonces, por eso te digo que no solamente desde el punto de vista económico, que lo son las centrales de hidrobombeo son más económicas, sino desde el punto de vista medioambiental son mucho más respetuosas y más sostenibles con el medio ambiente. Al final, en una central hidráulica lo que tenemos es agua en un circuito cerrado que fluye y vuelve a fluir y sin apenas pérdidas. Sí. Un agua que se reutiliza y que en este caso pues concreto de Chira-Soria pues además tiene un destino de poner agua desalada a una cota alta con los beneficios para la agricultura que todos nos podemos imaginar. Yo me pregunto qué sería de nuestras islas si en su día no se hubieran hecho las presas, cuál sería el presente, sería muy diferente al que tenemos hoy en día. Usted como conocedora del campo, y es la última, sobre aquellas voces que comentan que es una tecnología que no va acorde a los tiempos modernos y demás y que deberían buscar otros recursos alternativos. Sí que llama poderosamente la atención que otros proyectos de similar calado dentro de muy poco serán realidad en países como Arabia Saudí, Canadá, Australia. Sí, vamos a ver, la central de hidrobombeo primero es una tecnología totalmente fiable, es el sistema de almacenamiento más extendido a nivel mundial hoy en día, pero no solamente de lo que diría... ¿No queda obsoleto como tecnología? No, todo lo contrario, es que o sea, ¿por qué no se instalan muchas más centrales de hidrobombeo hoy en día? Se instalan y se siguen instalando. ¿Y por qué no se instalan muchísimas más? Porque casi todos los sitios donde ya se podían instalar se han instalado, y las instalaciones duran 50, 60, 100 años. Entonces, siempre donde se puede poner una central de hidrobombeo es la primera opción. Entonces, no se hacen tantas hoy en día, no, porque ya se han venido haciendo mucho a lo largo de cada vez es más difícil encontrar sitios, pero es la primera opción. Es la primera opción, además más sostenible. Mañana hablarán más en concreto de este proyecto. Nosotros no somos los ingenieros de este proyecto, nosotros solamente nos dedicamos a ver la transición energética inmediata de almacenamiento, pero además en ese sentido sí que me consta que se han puesto determinadas innovaciones a nivel técnico en lo que es la parte de turbinado que van a hacer que sea un proyecto único a nivel mundial. Pero aunque no lo fuera, es que sigue siendo la solución más sostenible. Corona del Viento en el Hierro fue innovador por lo que es,
no porque la tecnología en sí fuera mejor que lo que se hace en Península, sino por ser la primera isla aislada de la red eléctrica que tenía un sistema de hidrobombeo para poder abastecer. Y eso es al final la particularidad y la innovación. La central de Corona ha colocado en el mapa mundial a la Isla del Hierro como centro de interés de visitantes tecnológicos y gente interesada por el medio ambiente, y esperamos que lo mismo suceda en Gran Canaria con Chira-Soria. Juliette Challenger, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando en una próxima ocasión sobre este tema. Venga, muchas gracias a ustedes.